Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 29 de septiembre, 7 del mes de Tishrei en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos aquellos que comienzan la semana hoy. Aquí en Israel llevamos 724 días de guerra, todavía hay 48 rehenes allí en el infierno de Hamás, en la Franja de Gaza. Y nosotros aquí estamos después de una noche en la que los hutíes otra vez despertaron a millones de israelíes. Ustedes ya lo conocen, el mapa con los puntos rojos, los lugares del país, donde un par de minutos antes de la 1 de la madrugada sonaron las sirenas por el lanzamiento de un misil balístico desde el Yemen. El ejército israelí informó que el misil fue interceptado por los sistemas de defensa aérea y no hubo heridos ni daños materiales. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del ataque contra Israel. Dijeron que dio en el blanco en varios objetivos estratégicos en la zona de Tel Aviv, utilizando un misil con ojiva de bombas de racimo. Aquí estamos, decía, apenas unas horas antes del esperado encuentro entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta tarde en la Casa Blanca. Justamente la Casa Blanca publicó anoche la agenda de hoy, según la cual Netanyahu y Trump se van a reunir a las 11 de la mañana, hora de Washington, 6 de la tarde en Israel. Después almorzarán juntos y a continuación darán una conferencia de prensa a las 13:15 hora local, o sea, 8:15 de la noche en Israel. De inmediato comenzaron las especulaciones, una vez que se publicó esto, en los medios israelíes, porque algunos interpretan que si agregaron en la agenda una rueda de prensa, quiere decir que tendrán algo que anunciar, algo que decir. Otros nos recuerdan que ya estuvimos en esta situación no hace mucho y más de una vez, especialmente en el último viaje del primer ministro Netanyahu a Washington, en el que de cara a ese encuentro Netanyahu-Trump ya se daba casi como un hecho consumado, que el primer ministro iba a regresar de Washington con buenas noticias, un acuerdo para liberar a los rehenes y terminar con la guerra. Pero eso, como sabemos, no sucedió y esperemos que esta vez sí, que se haga realidad. En Hamás dicen que todavía no recibieron ninguna propuesta nueva, y además aseguran que perdieron el contacto con 2 de los rehenes. Vamos a ver qué nos dicen sobre todo esto y otros temas los medios hoy en Israel. El diario Ma'ariv de hoy encabeza su primera plana con una noticia trágica. Invar resultó muerto en un atentado en Samaria, dice el diario. Allí en el extremo derecho arriba, en la primera plana, vemos su imagen. Se trata del sargento Invar Abraham Kav, de 20 años, perteneciente a la brigada paracaidista. Es originario de la localidad de Lotem, en el norte de Israel. Invar se encontraba ya realizando una operación militar en la zona del cruce Yit. Allí vemos el lugar, junto al asentamiento Kdumim en Samaria, a unos pocos kilómetros de la ciudad palestina de Nablus. Un palestino que conducía un camión aceleró y chocó en forma intencional al vehículo militar donde se encontraba Invar Abraham Kav, bajó del camión y trató de quitarle el arma. Según la investigación inicial, un soldado y un civil que se encontraban en la zona abrieron fuego contra el terrorista mientras trataba de quitarle el arma a Invar, y el soldado también fue alcanzado por los disparos. Entonces, Invar resultó herido de extrema gravedad 2 veces
por el atentado y por lo que se conoce como fuego amigo, y en el hospital no lograron salvarlo y comunicaron su fallecimiento. En el camión que conducía el terrorista también se encontró un cuchillo, por lo cual todo parece indicar que había planificado un atentado combinado con varias armas. La situación en esa zona es de máxima tensión y desde comienzos de este mes de septiembre, 9 israelíes resultaron muertos en atentados terroristas en Judea, Samaria y Jerusalén. Vuelvo a la primera plana de hoy de Ma'ariv, que muestra una foto de archivo del primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, allí en el centro de la tapa, y el titular dice: esperando una noticia, una buena noticia. En la bajada amplía que van a dialogar y podrían llegar a un acuerdo sobre la propuesta de 21 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para liberar a los rehenes, terminar la guerra y definir qué sucederá el día después en la Franja de Gaza. Y aquí voy a compartir en pantalla el link del informe especial de ayer sobre esta propuesta del presidente Trump para quienes no lo vieron y quieran saber de qué se trata, qué se sabe sobre este acuerdo que propone Donald Trump. Vuelvo al diario Ma'ariv. En la bajada también cita una declaración que hizo anoche el primer ministro Netanyahu a la cadena estadounidense Fox News. Abro comillas: si los líderes de Hamás salen de la Franja de Gaza, liberan a los rehenes y terminan la guerra, les permitiremos una salida segura. Fin de la cita. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo gala de su habitual optimismo. Tenemos una verdadera oportunidad para lograr grandes cosas en Medio Oriente. Todos estamos comprometidos con este proyecto excepcional, algo que nunca antes se había visto. Lo conseguiremos, y firma el presidente Donald Trump. En las últimas horas, el Foro de Familias de Rehenes envió una carta a Trump en la que lo elogiaron, le agradecieron sus esfuerzos, su compromiso, su firme convicción, y le pidieron que impulse la concreción de este nuevo acuerdo que, recordemos, contempla la liberación de todos los rehenes. Abro comillas: confiamos en usted y en Estados Unidos, le dijeron los familiares, y le pidieron a Trump que se mantenga firme ante cualquier intento de sabotear el acuerdo que ha propuesto. Por favor, señor presidente, no se detenga. Lo necesitamos, nuestros seres queridos lo necesitan, necesitamos que ellos regresen a casa. Fin de la cita. Por su parte, el primer ministro Netanyahu se reunió en las últimas horas con los líderes del Consejo de Asentamientos Judíos de Judea y Samaria, que fueron hasta allí, como veníamos informando, especialmente para presionarlo para que comunique la anexión de territorios de Judea y Samaria, algo que, como sabemos también, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó de plano, dijo que no lo permitirá. No permitiré la anexión, dijo alto y claro. Yossi Dagan, presidente del Consejo Regional de Samaria, declaró a Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, que él y todos los asistentes a la reunión con Netanyahu quedaron muy preocupados. Dagan dijo que Netanyahu los escuchó, pero se negó a afirmar que va a anexar y mucho menos quiso dar un plazo. Este gobierno, dijo Yossi Dagan, podría dar su aprobación a la creación de un Estado palestino. Eso será nuestro próximo 7 de octubre, fin de la cita. Además, el primer ministro volvió a reunirse con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con su yerno y ex asesor, Jared Kushner, que, según una fuente familiarizada con las conversaciones que citan hoy varios medios, trataron de convencer al primer ministro para que acepte el plan a pesar de su oposición a algunas condiciones, especialmente las relativas al desarme de Hamás, o sea, como está planteado, y el papel de la autoridad palestina en
el día después, la posguerra. Pero como dijimos, falta la otra parte, la más difícil, la que inició todo esto, o sea, Hamás. Un integrante de la oficina política de Hamás, Hussam Badran, dijo esta noche en una entrevista con la cadena Al Jazeera que la organización no recibió ninguna propuesta nueva por el momento. ¿Qué quiere cambiarle Hamás a la propuesta de Donald Trump? Según Hussam Badran, Hamás no acepta el desarme y exige que la Franja de Gaza sea gobernada únicamente por palestinos. Nada de expertos internacionales ni ningún otro tipo de figura, solamente palestinos. Una fuente de Hamás declaró al canal saudita Asharq que el grupo también exige garantías de que Israel cumplirá su parte del acuerdo y demandan un calendario para la concreción del plan de Trump si finalmente se llega a un acuerdo y se firma. ¿Qué pasará si Trump y Netanyahu anuncian hoy que se aprobó este plan de 21 puntos y después Hamás dice que no está de acuerdo? Uno de esos 21 puntos del plan establece que gran parte del programa de Trump puede avanzar sin el acuerdo de Hamás. Por ejemplo, el establecimiento de un nuevo gobierno de transición de tecnócratas palestinos se impondría, aunque Hamás no lo quiera, y lo mismo la fuerza militar internacional en las zonas libres de Hamás, que es ya en este momento la mayor parte de la Franja de Gaza. Pero si Hamás no acepta el acuerdo y por lo tanto no libera a los rehenes, parece bastante difícil, casi imposible se puede decir, que Israel acepte detener la ofensiva, la operación militar que está llevando a cabo en la ciudad de Gaza. ¿Qué pasa del lado israelí? Porque también de este lado hay cuestiones todavía no cerradas y que se siguen discutiendo. ¿Cuáles son? El primer ministro Netanyahu rechaza la idea de un rol central para la autoridad palestina en la Franja de Gaza y también de plantear un posible camino hacia un futuro Estado palestino. Dos condiciones innegociables para el primer ministro israelí que sin duda intentará eliminar de esos 21 puntos. Al mismo tiempo, si no se aprueban estas dos condiciones, eso pondría en riesgo el apoyo de los países árabes y musulmanes a este programa de 21 puntos que Donald Trump ya les mostró, ya compartió con ellos. O sea, ellos consideran que sí o sí deben estar incluidas. Además, según informa hoy Yediot Aharonot, Israel no quiere que Qatar participe en la gestión de la Franja de Gaza después de la guerra, debido al deterioro de las relaciones entre Jerusalén y Doha, todos sabemos por qué. Sin embargo, Estados Unidos considera a Qatar un aliado valioso y quiere que desempeñe un papel importante. Israel también insiste en que el acuerdo establezca claramente que las fuerzas de defensa de Israel tendrán libertad de acción si Hamás intenta volver a armarse o a reconstruir sus fuerzas y su infraestructura terrorista después de la firma del acuerdo. Pero los mediadores temen que incluir esta cláusula pueda disuadir a Hamás y que Hamás por esto se niegue a firmar el acuerdo. Canal 12 de la televisión israelí informó que varios países árabes y la autoridad palestina también quieren hacer cambios, hacer modificaciones en el plan que Netanyahu y Trump van a discutir esta tarde. El informe señala que, atención a esto, piden suavizar el lenguaje relativo al desarme de Hamás y proponen que se le solicite a Hamás que entregue sus armas. También quieren que el gobierno que se forme después de la guerra esté más claramente alineado, dice el texto,
con la autoridad palestina. O sea, que si bien al principio, como prevén estos 21 puntos, la autoridad palestina no esté al frente, que este gobierno sí esté alineado, que sea cercano a la autoridad palestina y que cualquier fuerza de paz internacional se despliegue a lo largo de la frontera con Israel y no dentro de Gaza. Esta solicitud, este punto, habría sido impulsado por Hamás de acuerdo con este informe. Como sabemos, obstáculos no faltan, desacuerdos tampoco. Veremos qué sucede en la Casa Blanca dentro de unas horas. Y como adelantamos hace instantes, Hamás anunció en la tarde de ayer que perdió el contacto con dos de los secuestrados, Omri Miran y Matan Angrest, debido a la operación militar y los fuertes bombardeos del ejército israelí en la ciudad de Gaza. El comunicado de Hamás dice que, abro comillas, las vidas de los prisioneros, o sea, los secuestrados, se encuentran en verdadero peligro y exigen a Israel que cese los ataques durante 24 horas para permitir el rescate. En respuesta, el Foro de Familias de Rehenes en Israel exigió al primer ministro y al ministro de Defensa, Israel Katz, que cesen esta operación que pone en peligro a los secuestrados, tanto a los que están con vida como a los fallecidos, ya que existe el peligro de que los cuerpos no puedan ser encontrados, justamente cuando estamos muy cerca de poner en marcha el acuerdo que propone Donald Trump. La siguiente noticia nos lleva de todo este tema relacionado con la Franja de Gaza a Irán. Allí, el portavoz del Parlamento, Abbas Goudarzi, anunció esta mañana que la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional evaluará la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear y la posible búsqueda de armas nucleares. La retirada del Tratado de No Proliferación dejaría a Irán con total libertad de acción, sin ninguna posibilidad de control internacional, y la búsqueda de armas nucleares es algo que Irán siempre dijo que no iba a hacer, que no buscaba hacer, por una famosa fatua del líder supremo de Irán que nunca nadie pudo encontrar. Debido a ¿por qué esta decisión? Debido a la decisión del grupo E3, o sea, Alemania, Francia y Reino Unido, de reimponer las sanciones contra Irán que habían sido retiradas cuando firmó el acuerdo nuclear en 2015. En la sesión de esta mañana, los diputados pidieron también la expulsión de los embajadores europeos y la suspensión de la cooperación con esos países que tomaron la decisión de aplicar lo que se conoce como snapback. Irán sostiene que el restablecimiento de las sanciones carece de fundamento legal y promete que habrá represalias. Me quedo en Irán porque, según informó la agencia de noticias del Poder Judicial de ese país, Mizan, esta mañana fue ejecutado un hombre llamado Bahman Chubi Asl, según el gobierno iraní, uno de los espías más importantes de Israel en Irán. Las autoridades lo acusaron de haber mantenido reuniones con agentes del Mossad y haber cooperado con Israel. De acuerdo con esta agencia oficial Mizan, el acusado trabajó en proyectos de telecomunicaciones confidenciales y dio a Israel información sobre las rutas de importación de dispositivos electrónicos. Y, según dicen, el objetivo principal del Mossad al reclutar a este señor fue obtener la base de datos de instituciones gubernamentales iraníes e infiltrarse en los centros de datos de ese gobierno. La Corte Suprema rechazó la apelación del acusado y confirmó la sentencia de muerte por el delito de corrupción en la tierra. Se trata de un caso que no fue conocido de inmediato por los medios de comunicación iraníes ni por activistas y ONGs que monitorean y denuncian la pena de muerte en la República Islámica. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros.
una vez más, los invito como siempre a seguirnos en el canal, a suscribirse y a difundirlo, a recomendarlo si les parece recomendable. Y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.